A ti que buscas la verdad, bienvenidos. El día de hoy te estaré presentando el resumen del 20 al 24 de septiembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Y bueno, ¿recuerdan la noticia que les entregamos la semana pasada, en donde les contamos que era probable que el Pentágono había fallado al atacar con drones a una persona el 29 de agosto en Kabul, pensando que eran miembros de ISIS-K? Bueno, pues el Pentágono ya reconoció que este no fue un ataque justo, ya que efectivamente se mató a un trabajador humanitario inocente, a la par de 7 niños y otros 2 miembros de su familia. Austin y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, habían dicho anteriormente que el misil se lanzó porque el ejército tenía información de inteligencia que sugería que el target representaba una amenaza inminente y creíble para el aeropuerto. Pues bueno, sin embargo, casi todo lo que los altos funcionarios de defensa afirmaron en las horas, días y luego semanas después del ataque con drones resultó ser falso. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó una revisión de la investigación militar sobre el ataque y en respuesta a este grave incidente, el Congreso ha anunciado el inicio de una investigación y se preparará para citar a los funcionarios sospechosos del caso. Y es que la retirada ampliamente criticada, desastrosa, caótica y mortal se considera el mayor fracaso de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. A esto se le sumó el caso del general Milley, involucrado en un escándalo de traición. La debacle afgana fue de hecho un gran revés para Biden. Afganistán es el Vietnam de Biden. Esto es ahora el nuevo dicho entre los críticos. De hecho, después de las negociaciones de Trump con los talibanes el año pasado, la presencia militar estadounidense en Afganistán se había reducido rápidamente a 3.500 soldados. Así que incluso si la retirada de las tropas estadounidenses fue la promesa de Trump, esta pequeña fuerza estadounidense por sí sola dificultó que los talibanes se movieran en las áreas rurales, por lo que nos hace preguntarnos si Biden debió insistir en completar las conversaciones de paz. Michael McNeil, asesor principal del exsecretario de Estado Mike Pompeo, tiene una visión más amplia de la responsabilidad del fracaso. Dejando de lado los ataques partidistas, atribuye la pérdida de Afganistán a 20 años de errores de juicio y fracasos colectivos. Ciertamente, Biden se equivocó al retirar las tropas estadounidenses en la temporada de combate, pero la situación en Afganistán es el resultado de la evaluación y las políticas equivocadas de las 3 administraciones anteriores. Bueno, sé que muchos de ustedes quizá ya están muy cansados de que día con día hablamos del tema de las vacunas y que regularmente no son tan buenas noticias. Sin embargo, estimada audiencia, es muy importante que nos enteremos de todos estos atropellos a los derechos humanos que están sucediendo alrededor de este tema para así saber dónde estamos posicionados y que el no aceptar la imposición de vacunas no es simplemente un capricho. Es una acción consciente, ya que creemos firmemente en la libertad de elección sobre nuestra salud. Entonces, aquí les tengo algunas actualizaciones sobre los mandatos de las vacunas. Bueno, pues resulta que un sistema de atención médica de Carolina del Norte, Novant Health, suspendió a casi 400 empleados por no cumplir con su mandato de vacunas. Estos trabajadores de la salud abarcan unos 15 hospitales, 800 clínicas y cientos de instalaciones para pacientes ambulatorios. Novant Health les había dado 5 días para cumplir con la exigencia o serían despedidos. Novant sí permite exenciones de vacunas, pero aquellos con una exención se someten a pruebas semanales, deben usar mascarillas y también usar algún accesorio para la protección de los ojos. Entonces, hay otra institución que se sumó a este tipo de represión, o como ellos llaman, mandato. Es la Indiana University Health, el sistema hospitalario más grande del estado, pues ellos despidieron a más de 100 de sus empleados. El empleador dijo que los trabajadores optaron por no vacunarse después de una suspensión no remunerada de 2 semanas, por lo que tuvieron que irse. Y es que, en realidad, los mandatos de vacunación violan los propios intereses de los hospitales. Muchos de ellos no elegirían esta ruta por su cuenta, que es despedir a sus empleados y luego luchar con la escasez de personal. De hecho, en estos momentos, algunos hospitales se enfrentan al riesgo de cierre porque hay unidades en donde demasiados empleados
no están cumpliendo con el mandato. Y por si fuera poco, aunque cada día que pasa parece que nunca será suficiente para ellos, la administración Biden anunció el pasado 9 de septiembre que ordenará a la agencia federal a penalizar a las empresas con 100 empleados o más que no impongan un mandato de vacunación. El señor Biden también dijo que ordenaría que todos los trabajadores de la salud que estén empleados en las instalaciones que reciben Medicaid o Medicare se vacunen. La sensación que me deja, o que dejan todas estas imposiciones, es como una persecución a todo aquel que se niegue a seguir las órdenes del gobierno. Sin embargo, son órdenes que violan los derechos humanos. Son órdenes realmente incongruentes y sin un sustento real. Honestamente, esto cada vez parece más una película de ciencia ficción. Bueno, aunque dicen que la realidad siempre supera la ficción, ¿cierto? En otras noticias, la crisis en la frontera sur sigue en aumento. Ya hemos hablado en días anteriores del éxodo haitiano que se está viviendo en Del Río, donde más de 10,000 inmigrantes, la mayoría provenientes de Haití, se han congregado esperando ser procesados para ingresar a los Estados Unidos, mientras que la administración Biden no muestra señales de querer ayudar en la actual crisis. El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, se ha pronunciado enérgicamente contra Biden y Harris, ya que ellos no están haciendo absolutamente nada al respecto de esta crisis, que tiene a los agentes de la patrulla fronteriza realmente en aprietos, al intentar procesar a las miles de personas que se encuentran en estos momentos bajo el puente en la frontera de Del Río. El 18 de septiembre, Kamala Harris hizo una aparición en un evento de fútbol de la Universidad de Howard. Ella dirigió el lanzamiento de una moneda y bueno, Lozano no se hizo esperar lanzando un Twitter que decía: la vicepresidenta es capaz de visitar los eventos de diversión en todo el país, mientras que las comunidades estadounidenses siguen lidiando con la fallida reforma migratoria. ¿Dónde está la visita a Del Río, Texas? Más tarde, Harris hizo un Twitter sobre la inversión en el cuidado de los niños que decía: Estados Unidos se está quedando atrás a escala mundial en la inversión en el cuidado de los niños. Invertimos menos dólares públicos en educación y cuidado de la primera infancia en relación con el PIB que casi todos los demás países desarrollados. Con nuestra agenda Build Back Better, @POTUS, y yo estamos decididos a cambiar esto. Entonces Lozano volvió a atacar haciendo un comentario en este tuit que decía: Estados Unidos está fallando en la protección de sus fronteras. ¿Por qué usted no está aquí? Después Lozano no paró ahí. También se enfrentó a Biden en una publicación que hizo el presidente sobre su plan de no aumentar las tasas para quienes ganan menos de $400 al año. Ahí el alcalde le escribió: el presidente tiene un plan para los impuestos. ¿Dónde está el plan para proteger nuestra frontera sur? También preguntó directamente a Biden: ¿dónde está su plan para proteger a las comunidades estadounidenses en la frontera sur? Hoy he hablado con el gobernador Abbott. Hemos desarrollado un plan temporal. Nos gustaría ver el suyo. Pero Biden y Harris simplemente han permanecido como siempre al respecto de las crisis fronterizas, en silencio. Y bueno, aunque el domingo el Departamento de Seguridad Nacional informó que empezará a expulsar a los inmigrantes ilegales varones adultos que hayan entrado en Estados Unidos por Del Río, siendo expulsados bajo la regla del título 42 del gobierno federal, la mayoría de las unidades familiares que cruzaron la frontera, estas serán procesadas y liberadas en Estados Unidos con un aviso de comparecencia futura en un tribunal de inmigración. Las elecciones parlamentarias canadienses se celebran el día de hoy. Para el momento en que escribimos esta nota, los canadienses todavía están emitiendo sus votos. El sábado 18, Justin Trudeau admitió poco a poco que la opinión pública no aprobaba la celebración de las elecciones anticipadas durante la epidemia. Mientras tanto, los conservadores acusan al líder liberal Justin Trudeau de convocar las elecciones para encubrir detalles de lo que sucedió en el único laboratorio de nivel 4 de Canadá, donde un científico del gobierno canadiense colaboró con un oficial militar chino de alto rango. El candidato conservador Michael Chong dijo que Trudeau convocó a estas elecciones anticipadas arriesgando la salud de los canadienses en medio de una cuarta ola de la pandemia, para evitar
la divulgación de los documentos del laboratorio de Winnipeg al Parlamento y encubrir lo que sucedió en el laboratorio de Winnipeg. Un informe reciente revela que la científica Xiangwo Xu, quien trabajaba para el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg, Canadá, había colaborado con el general de división chino Shen Wei, oficial de alto rango del Ejército Popular de Liberación, que también ha sido citado activamente en el desarrollo de una vacuna china COVID-19. Pues bueno, Xu, junto con su esposo Kering Shen, también científico de la NML, y sus estudiantes chinos, fueron escoltados desde el NML en medio de una investigación policial en julio del 2019. Xu y su esposo fueron despedidos formalmente en enero. La Agencia de Salud Pública de Canadá dice que la rescisión fue el resultado de un asunto administrativo y de posibles violaciones de los protocolos de seguridad. Los partidos de oposición han estado presionando al gobierno para que divulgue más información sobre el caso, pero los liberales se negaron, alegando también preocupaciones de seguridad nacional y privacidad. La Cámara de los Comunes emitió una orden que requería que el gobierno revelara la información, pero el gobierno llevó al presidente de la Cámara a los tribunales para obtener confirmación de que podía retener los documentos. El caso se abandonó después de que se convocó a elecciones y se disolvió el Parlamento. Los partidos de oposición pidieron al líder liberal que aclarara cuestiones como quién aprobó la cooperación entre el ejército chino y los científicos de la NML, y si los miembros del ejército chino alguna vez obtuvieron acceso físico al único laboratorio de Canadá encargado de la contención de un nivel 4, el nivel más alto de bioseguridad, capaz de manejar los patógenos más peligrosos del mundo. El candidato conservador Michael Chong en su declaración dijo que está cada vez más claro que Justin Trudeau está encubriendo la evidencia de que el ejército chino se infiltró en nuestro laboratorio gubernamental más sensible y de alto nivel. Hay más evidencia de que Beijing ha estado trabajando duro para intentar influir en los políticos canadienses. The Globe and Mail informó el 14 de septiembre que la editorial canadiense de Trudeau, HarperCollins, llegó a un acuerdo con Jilin Press de Nanjing, China, en el 2016 para volver a publicar las memorias de Trudeau, Common Ground, en chino, bajo el título The Legend Continues. La leyenda continúa. La empresa matriz del editor es una empresa estatal del Partido Comunista Chino. Y bueno, otro candidato conservador, Genius, dijo que esta relación entre una empresa estatal y el primer ministro genera cuestiones tanto de ética como de seguridad nacional. Él dice: este es claramente un intento del gobierno chino de establecer una relación personal con un jefe de Estado extranjero que promueve sus intereses. Por otro lado, el 14 de septiembre, el candidato conservador Michael Barrett escribió al comisionado de ética federal Mario Dion, pidiéndole confirmación sobre si Trudeau le había revelado el trato del libro en algún momento desde el 2016. Barrett dijo que el acuerdo del libro se hizo en un momento en que el líder liberal buscaba activamente una relación con Beijing, incluido un acuerdo de libre comercio y unirse al Banco Asiático de Infraestructura. El viernes, un influyente panel asesor federal de la FDA recomendó rechazar la vacuna de refuerzo de Pfizer para la mayoría de los estadounidenses. El Comité Asesor Científico votó 16-3 en contra de recomendar inyecciones adicionales. Obviamente, el Consejo frustró las deseosas ganas de la administración Biden de poner vacunas de refuerzo a la mayoría de los adultos a partir de la semana del 20 de septiembre a cualquier persona que hubiera recibido una segunda vacuna Pfizer o Moderna con al menos 8 meses de anterioridad. Sin embargo, el panel votó 18-0 a favor de recomendar la vacuna de refuerzo a cualquier persona mayor de 65 años o a cualquier persona que tenga un alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Y bueno, fue a principios de esta semana que la FDA publicó los argumentos de Pfizer, donde citaba estudios llevados a cabo en Israel y Estados Unidos. En dichos estudios se sugiere que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo y se tiene que usar dosis de refuerzo para hacer frente a las nuevas variantes. Y bueno, hemos visto como la Casa Blanca, funcionarios de salud de Estados Unidos y algunos otros países, sin olvidar a los fabricantes, han estado argumentando que los refuerzos son necesarios para todos, pero hay muchos científicos, incluidos alumnos de la FDA y los CDC, que no están de acuerdo.
Debido a esto, como les informamos hace algunos días, 2 de los revisores principales de las vacunas de la FDA se estarán retirando de su cargo próximamente. De hecho, una diapositiva de la FDA dice que el riesgo para que una persona sana de 30 años pueda contraer el COVID es solo de 1 entre 250,000 casos, lo que definitivamente refuerza los argumentos en contra de la vacuna de refuerzo para la población en general. De hecho, la FDA emitió anteriormente advertencias sobre la vacuna Pfizer y Moderna, diciendo que estas podían causar miocarditis o pericarditis entre las personas jóvenes. Y bueno, otro dolor de muela para los demócratas radicales es Joe Manchin. Según Axios, dijo que Manchin les dijo a los trabajadores de Procter & Gamble en West Virginia que quería pausar todas las negociaciones sobre el proyecto de ley de 3,5 billones hasta el 2022. Esto refleja su afirmación para el Wall Street Journal a principios de este mes, donde él pidió una pausa estratégica sobre el gasto injustificado. Y bueno, si es que sucede la llamada pausa estratégica, esta retrasaría significativamente tanto el presupuesto de 3,5 billones como el acuerdo bipartidista de 1,2 billones. Así que ya se han de imaginar cómo han de estar Nancy Pelosi y Schumer, quienes han estado apuntando a fin de mes para aprobar las dos medidas. Pero hasta ahora parece que la votación será intrincada. Los demócratas se enfrentan a una escasa mayoría en ambas cámaras y no pueden permitirse demasiados disidentes dentro de su propio partido. Ahora vayamos a Canadá, en donde el líder liberal Justin Trudeau declaró una victoria en las elecciones del 2021. Sin embargo, su esperanza de asegurar la mayoría de los escaños fracasó. Y es que el valor de las elecciones anticipadas que convocó Trudeau 2 años antes de lo previsto sigue en duda. Con una campaña de poca energía y la desaprobación pública de una votación durante una pandemia, el Partido Liberal de Trudeau no obtuvo el apoyo suficiente del que deseaba. Durante el verano, las encuestas de opinión indicaban que los liberales estaban en una buena posición para ganar la mayoría, pero eso no significa que los canadienses quisieran una elección anticipada. Poco después de la convocatoria electoral, el apoyo a los liberales comenzó a caer. Sin embargo, como les informamos ayer, varios conservadores creen que las elecciones anticipadas están cumpliendo otros propósitos para Trudeau. Los conservadores acusan al primer ministro de utilizar las elecciones para encubrir el escándalo del laboratorio de Winnipeg. La elección anticipada resolvió al Parlamento, que estaba presionando al único laboratorio de nivel 4 de Canadá en Winnipeg, el Laboratorio Nacional de Microbiología, para que publicara documentos que detallaran su conexión con el ejército chino, ya que según los informes, la científica del gobierno canadiense Zhang Guoxu colaboró con un oficial de alto rango del EPL en China. Seamos sensatos, cualquier vínculo con las operaciones militares chinas es una alerta roja para cualquier país del mundo. Los partidos de oposición habían presionado al gobierno de Trudeau para que divulgara más información sobre el caso, pero los liberales se negaron, alegando preocupaciones de seguridad nacional y privacidad. Pero parece que la verdadera obstrucción que impidió a los canadienses conocer la verdad vino desde adentro. Después de que la Cámara de los Comunes emitió una orden que requería que el gobierno de Trudeau revelara la información, el gobierno llevó al presidente de la Cámara a los tribunales para retener los documentos. El caso finalmente se abandonó con la disolución del Parlamento, cuando Trudeau convocó a elecciones anticipadas en agosto. Y bueno, los conservadores argumentaban que los canadienses tenían el derecho a saber la verdad antes de votar el 20 de septiembre, pero evidentemente esto no sucedió. Y bueno, para terminar, sabemos que la vacunación no es la cura de la pandemia. No podemos seguir engañándonos con esto, ya que es más que evidente que no se puede eliminar la infección mediante las vacunas. Así que es hora de buscar enfoques alternativos. Y el mejor modelo para eso es probablemente Taiwán. La pequeña isla ha tenido un éxito extraordinario en la lucha contra el COVID. Con una población de alrededor de 24 millones, Taiwán solo reportó 16,000 casos de COVID y 800 muertes. Si ordenamos a los países por infecciones per cápita, Taiwán ocupa el puesto 205. Sin embargo, la tasa de vacunación de la isla es extremadamente baja. Menos del 7% se ha vacunado. Por otro lado,
La isla no impuso estrictas medidas de bloqueo el año pasado, cuando la mayoría de los países sí lo hicieron. Entonces, ¿cuáles son las formas taiwanesas de lidiar con el virus? Pues miren, Taiwán prohibió los viajes provenientes de China cuando recién comenzó el brote. El gobierno de Taiwán, a diferencia de muchos países occidentales, tiene una comprensión sobria de Beijing. Ellos anticiparon que el gobierno chino encubriría el brote. Otro dato importantísimo es que las escuelas en Taiwán permanecieron y permanecen abiertas durante la pandemia, pero han estado monitoreando activamente la salud y seguridad de los estudiantes. Todos los negocios estaban funcionando como de costumbre, con algunas precauciones, pero no hubo ningún cierre de la economía. El gobierno de Taiwán manejó la crisis con regulaciones suaves y alta transparencia. Es justo decir que los taiwaneses estaban muy contentos y muy dispuestos a cooperar con el manejo de la pandemia por parte de su gobierno. Y admirablemente, Taiwán logró el éxito con un costo mínimo. Y es que un peligro mayor del COVID-19 podría no ser el virus en sí mismo, sino la erosión sin precedentes de las libertades médicas, al igual que la pandemia en la historia moderna. Cuando salieron las vacunas a fines del 2020, recibir la vacuna se consideró una cuestión de elección personal. Esa debería ser la percepción natural y de sentido común de la vacunación. Se supone que una vacuna proporciona inmunidad contra una determinada enfermedad, y son las personas que eligen no vacunarse las que corren el riesgo de enfermarse, pero es una decisión personal. Lo que sorprendió a muchos fue que unos meses después del lanzamiento de las vacunas COVID-19, los empleadores, las escuelas y los gobiernos de casi todo el mundo comenzaron a insistir en que la vacuna es imprescindible para todos. Y bueno, evidentemente, Estados Unidos no ha sido una excepción. El 9 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció las vacunas obligatorias para casi todos los empleados federales. También instó a las empresas privadas a que establezcan las mismas reglas para sus trabajadores y si estos no cumplen, los despidan. El gobierno federal nunca mencionó la libertad médica en su comunicación con el público, como si esta nunca hubiera existido. ¿Pero qué es la libertad médica? Bueno, pues la exdirectora de la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses, la doctora Elizabeth Bleeth, ofreció su opinión al The Epoch Times. Bleeth ha sido una firme defensora de la libertad médica durante décadas y ahora es presidente de la Truth for Health Foundation. Dijo que hay dos aspectos de la libertad médica. Está la autonomía del paciente y también está la libertad para discutir ideas y opiniones diferentes. Este es el momento en que das me gusta a la emisión de hoy, así como suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. También compartir nuestras emisiones con familia y amigos nos ayuda muchísimo, ya que empuja el algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así poder seguir difundiendo la verdad. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Relación comprometida médico-paciente. Los médicos se han comprometido a tratar a los pacientes lo mejor que pueden. Fue uno de los principios fundamentales de la relación médico-paciente. Esto hasta los años 60, cuando el presidente Lyndon Johnson impulsó la ley de Medicare o Medicaid. Sin embargo, para que se aprobara dicha legislación, Johnson prometió que el gobierno no impondría el tratamiento, no fijaría precios ni interferiría con la relación médico-paciente. Bleeth dijo que todas estas promesas se han ido tirando por el camino. Ahora, el gobierno está determinando qué precios se pagarán, qué tratamientos se van a cubrir y qué tratamientos pueden recibir los pacientes. En otras palabras, el gobierno dicta lo que pueden hacer los médicos. Y no es solo el gobierno. A partir de los años 80, los administradores y los contadores, así como terceros, tales como las compañías de seguro privadas, comenzaron a decirle a los médicos qué tratamientos podían aprobar. La relación médico-paciente se ha visto comprometida durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay de las diferentes opiniones sobre la libertad médica? Las preguntas impulsan la ciencia hacia adelante. Bleeth dijo que la forma fundamental en que avanza la ciencia verdadera es con personas que hacen preguntas, forman hipótesis, recopilan pruebas y analizan los datos. La base del enfoque científico implica una discusión de ideas y luego observa qué funciona y qué no. Sin embargo, la sociedad ahora
Etiqueta a las personas que se levantan y cuestionan las vacunas COVID-19 o los mandatos de vacunación, incluso si estos son profesionales médicos, como anticiencia y políticos, sin siquiera escuchar sus afirmaciones. Blitt comparó el fenómeno con los ataques a Galileo, a Copérnico o a Ignaz Semmelweis. Por ejemplo, Semmelweis demostró que el uso de desinfectantes antes de una cirugía podría reducir la infección. Este enfoque, que hoy en día es de sentido común, en aquel entonces se consideró como herejía. Blitt dijo que los médicos que utilizan la medicina básica, como los antivirales, algo que se ha utilizado durante toda su carrera e incluso durante más tiempo, que si usan esos antivirales para tratar los síntomas del COVID-19, son considerados como los que desobedecen los principios médicos. Se les obligó a los pacientes que se enfermaban a esperar y en algunos casos esperaban tanto y se enfermaban tan gravemente y luego se les colocaba un respirador, llevándolos a tener un 30% de riesgo de morir. Si recuerdan la historia de Jeffrey Smith del condado de Butler, Ohio, su esposa Julie tuvo que presentar una demanda para poder usar ivermectina después de que el hospital de Westchester agotó todas sus opciones, por cierto, muy limitadas, para tratar a Smith, reduciendo sus posibilidades de supervivencia a menos de un 30%. Pero entonces, incluso después de que Julie obtuvo una receta para el medicamento, esta emitida por el Dr. Fred Wuschel, y liberar al Westchester de cualquier responsabilidad sobre la salud de Smith, el hospital aún así no permitió ningún tratamiento fuera de su protocolo, o más bien no permitía, porque después recordemos que sí lo permitió. En este caso, definitivamente Westchester estaba actuando claramente en contra de los intereses del paciente. Y ¿por qué el Dr. Wuschel podría darle a Julie ivermectina? Un sistema de salud con dos maestros. Pues el Dr. Wuschel es un médico independiente que hoy en día es considerado un disidente. Blitt dijo que la mayoría de los médicos que hablan sobre el riesgo médico son médicos independientes. Ellos hablan por el paciente, no por un gran sistema de salud hospitalario, donde los administradores dictan lo que puede o no hacer los médicos. Sin embargo, entre el 85 y el 90% de los médicos de hoy en día son dependientes. Ese número aumentó con el Obamacare emitido en el 2010. Por diseño, estos médicos tienen dos maestrías, sus empleadores y sus pacientes. Pero cuando hay un conflicto de intereses, los doctores van del lado de sus empleadores. Sin embargo, Blitt quiere que los médicos escudriñen su alma y se pregunten, ¿voy a defender a mis pacientes o me voy a sentar y hacer lo que el administrador me dice que haga? Es muy difícil para la mayoría de los estadounidenses comprender un diseño que daña a las personas. Eso no es la base de los derechos constitucionales del país. Muchos médicos como Elizabeth Blitt no están en contra de las vacunas. Simplemente quieren que el público tenga la libertad de tomar sus propias decisiones después de escuchar todos los datos necesarios para emitir un juicio. Y en otras noticias, los banqueros estadounidenses sintieron una piedra en el zapato cuando escucharon una de las disposiciones del paquete presupuestario de $3,5 billones de los demócratas. La propuesta en cuestión requeriría que los bancos y otras instituciones financieras reporten al IRS cualquier transacción de cuenta de más de $600 anualmente. El supuesto propósito es descubrir la evasión fiscal por parte de los ricos. Pero ¿cómo lograría esta acción ese particular fin? $600 es un umbral tan bajo, tomando en cuenta que los estadounidenses realizan numerosas transacciones con cantidades mucho más altas que esto. Y los bancos también se están haciendo la misma pregunta. En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría, Kevin McCarthy, la Asociación de Banqueros Estadounidenses, junto con más de 40 grupos empresariales y financieros, plantearon sus objeciones. No ven esta propuesta para nada dirigida al supuesto propósito de apuntar a los ricos. También plantearon preocupaciones sobre la privacidad y cuestionaron la tremenda carga que impondría a los bancos la recopilación de datos de casi todos los estadounidenses sin comprender cómo los utilizará el IRS. El vicepresidente de los banqueros comunitarios independientes de Estados Unidos, Paul Mirsky, calificó la escala de recopilación de datos como una red de arrastre. Dijo que el gobierno federal está impulsando a los bancos a convertirse en la fuerza policial del IRS,
Con esos nuevos datos, el IRS podría crear perfiles de personas. Hoy el gobierno dice que quiere ir tras los ricos, pero tiene la capacidad de controlar a la clase media y a todos los demás también. Hoy les queremos compartir una información que consideramos muy valiosa. Hablaremos de las grandes plagas de la historia. Hablando de vacunas, mandatos y nuevas oleadas del coronavirus, sabemos que todos están bastante cansados de la pandemia. Si no puedes ver a través del momento presente, quizá la historia pueda inspirarte. La raza humana ha experimentado varias plagas importantes en el pasado. A menudo se asocian con la corrupción social, los cambios de régimen y la persecución religiosa. Por ejemplo, la plaga de Atenas, las 4 grandes plagas durante el Imperio Romano y la más terrible, la peste negra antes de que Europa abrazara el Renacimiento. Esas pandemias de peste llegaron rápidamente y devastaron a la sociedad. La gente no tenía curas para esas enfermedades, pero al final todas desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, las grandes plagas, incluido el coronavirus actual que asola al mundo, comparten algunas similitudes realmente sorprendentes, desde la causa de la enfermedad, que es en gran parte desconocida, así como las medidas preventivas ineficaces, hasta que algunas personas se infecten y otras no. ¿Podría la historia realmente estar repitiéndose? Parece que al menos tenemos lecciones que aprender. Hoy nos centraremos en las plagas durante el Imperio Romano para sacar algunas pistas. Persecución de cristianos y plagas. El Imperio Romano es uno de los más antiguos y fue el imperio con mayor diversidad étnica y cultural de la historia. Durante su apogeo, el imperio tenía una población de más de 55 millones, lo que representa casi una cuarta parte de la población total del mundo. Tenía la población más grande de cualquier entidad política unificada en Occidente hasta mediados del siglo XIX. Su territorio era más grande que la suma del Imperio Pavo Real de la India y el Imperio Han de China. Muchos monumentos arquitectónicos aún muestran sus grandezas y glorias. Sin embargo, el Imperio Romano también era conocido por su desviación de una base moral justa. Su brutal persecución de los cristianos fue un pecado indeleble que pudo haber condenado su destino. 10 emperadores romanos desataron una violenta persecución contra los cristianos que duró más de 300 años. Así que se puede decir que la persecución de los cristianos ocurrió a lo largo de la mayor parte de la historia del Imperio Romano, al igual que las plagas. El imperio sufrió 4 grandes pandemias y en otras épocas las epidemias fueron de lo más común. Las plagas redujeron la población del Imperio Romano de forma significativa y el imperio finalmente cayó en manos de los bárbaros en el siglo V. Todavía podemos ver testimonios en numerosas pinturas y escrituras clásicas de la cruel persecución a los cristianos y las trágicas plagas. El historiador romano Publio Cornelio Tácito registró en sus diarios lo siguiente. En la arena privada del emperador, algunos cristianos fueron cubiertos con pieles de animales y mordidos vivos por perros lobo, mientras que otros fueron atados fuertemente a cruces y encendidos como antorchas en la oscuridad. El emperador, vestido en arnés, se mezcló con la multitud para disfrutar de este magnífico espectáculo. También está la historia del obispo Policarpo que fue llevado a la arena. El gobernador le dijo que sería liberado si negaba a Cristo frente a la gente. Policarpo negó a Cristo. Aún así, fue quemado en la hoguera y apuñalado después de que su cuerpo no se quemara por completo. Sobre las plagas, Tácito escribió. En la ciudad de Roma, un gran número de personas de todas las clases murieron a causa de la plaga fatal. El aire azotado por la plaga no mostraba signos externos. Sin embargo, las casas estaban llenas de cadáveres y las calles estaban llenas de procesiones fúnebres. No había garantía de que ningún sexo ni edad nos infectara, y tanto los esclavos como los libertos caían todos muertos a la vez. Las esposas y los niños que lloraban su muerte eran incinerados en la misma pila de leña mientras se realizaba el funeral o la lamentación. En la crónica de Pascua se registraron algunas escenas espantosas de las plagas también.
Entonces decía, los cadáveres se agrietaron y se pudrieron en las calles porque no estaban enterrados. Había abdómenes hinchados, pus que salía de las bocas abiertas de la gente como torrentes. Sus ojos estaban rojos y sus manos levantadas hacia arriba. El campo, una vez lleno de grano en pie, se secó sin ser cosechado ni almacenado. Grandes rebaños ovinos, caprinos, bovinos y porcinos estaban a punto de convertirse en animales salvajes. Extraños fenómenos de plagas romanas. Sin embargo, la gente ciertamente notó algunas cosas inusuales sobre la enfermedad. Algunos fenómenos eran simplemente inexplicables y contrarios a la lógica, al igual que ocurre con la pandemia actual del COVID-19. Los bloqueos no son tan efectivos como uno pensaría para frenar la propagación de la enfermedad, y tampoco lo son las vacunas. A países como Taiwán, que no cerró, le está yendo mucho mejor que a la mayoría de los países desarrollados de Occidente que sí cerraron. El historiador bizantino Procopio de Cesarea fue testigo directo de la plaga. En su Historia de las Guerras escribió un relato detallado y honesto del estado de la plaga. El relato dice: a diferencia de otras enfermedades, la plaga tuvo forma de manifestación variada e inescrutables. Algunas personas colapsan repentinamente y mueren sin síntomas. Es difícil para los médicos encontrar la causa del inicio de la enfermedad y no pueden predecir si el paciente morirá o se recuperará. ¿Les suena algo conocido? Bueno, porque el mismo tratamiento puede tener exactamente el efecto contrario. Con tratamiento o sin tratamiento, algunos pacientes mueren independientemente, pero algunos de los que se predijo que morirían sobrevivieron por razones desconocidas. Pueden infectarse personas de todas las edades, incluso aquellas que son jóvenes y gozan de muy buena salud. Algunas ciudades fueron casi destruidas y casi nadie sobrevivió, mientras que otras ciudades se vieron afectadas levemente y la vida siguió como de costumbre. La plaga se propaga por una ruta aparentemente aleatoria por casualidad, pero parece tener una disposición predeterminada. Se extiende hasta el fin del mundo en dos direcciones, para que no se pierda algún rincón, incluso los habitantes de islas, cuevas y montañas. Plagas, el látigo de Dios. Muchos cristianos creen que las plagas fueron el castigo de Dios por el deterioro de la moral de la humanidad. La Iglesia llama a las plagas el látigo de Dios y dice: el látigo de Dios ha descendido al mundo. Después de la última plaga romana, los residentes en Roma fueron recuperando gradualmente el sentido. Comenzaron a denunciar la persecución de los cristianos por parte de sus gobernantes y la degradación moral del imperio. Se arrepintieron piadosamente y en ese momento la gran plaga desapareció de Roma por completo. Repetir la historia, lecciones morales. A lo largo de la historia, siempre ha habido personas que piensan que vivir una buena vida es disfrutar de los placeres mundanos. Tienen muchas actividades materiales y no escatiman gastos para lograrlas. Sin embargo, estas personas a menudo sufren privaciones espirituales y eventualmente se vuelven moralmente corruptas. Las personas en el poder, como los emperadores, son particularmente propensas a la tentación del poder, la fama y la fortuna. Esto es cierto en todas las culturas. Esa gente iría a los confines de la tierra para eliminar la disidencia por el bien de la autopreservación. Sin fe, sin creencia y reverencia a Dios, no están moralmente atados y son vulnerables a cometer todo tipo de delitos. Sin embargo, no importa lo jactanciosa que fueran estas personas, si lo recordamos, nunca terminan bien. Muchos de ellos murieron en la miseria y se convirtieron en los grandes pecadores de la historia. Y bueno, en la actualidad, aún existen personas así. Y bueno, si pensabas que la civilización había dado un gran salto en la historia reciente, que con la ciencia y la tecnología de hoy podríamos hacer cualquier cosa, pues creo que los sucesos presentes nos demuestran lo contrario. Frente a los desastres naturales, seguimos siendo tan vulnerables como lo fuimos alguna vez
a lo largo de todo el curso de la historia. Y en otras noticias, en una entrevista para Bloomberg, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se mostró totalmente indiferente ante la situación de los uigures, el grupo étnico perseguido cruelmente por parte del Partido Comunista Chino. De hecho, ya les hemos informado anteriormente sobre este genocidio que viven los uigures, ¿cierto? Y si no lo habían escuchado antes, pues resulta que el malvado, es que no encuentro otras palabras para decirlo, sino el malvado Partido Comunista Chino ha perseguido y en la actualidad sigue persiguiendo a millones de personas por su fe. Entre los grupos que son perseguidos y llevados a campos de trabajo forzado se encuentran los cristianos, los uigures en este caso, también están los tibetanos, están los practicantes de Falun Dafa, todos estos grupos siendo perseguidos por una sencilla razón: tratar de ser mejores seres humanos. Todos estos presos de conciencia son encarcelados, torturados, traumatizados y forzados a trabajar. Todo esto con la intención de doblegar su espíritu y obligarlos a renunciar a su fe. Es un crimen contra la humanidad, definitivamente, es terrible. Creo que para nosotros que vivimos en Occidente, simplemente es inimaginable. Pues bueno, volviendo con John Kerry, resulta que cuando un periodista le preguntó sobre el caso de los uigures, Kerry respondió con: la vida siempre está llena de decisiones difíciles. Y sí, ciertamente la vida está llena de decisiones difíciles. Pero ¿qué clase de respuesta es esta ante una situación tan desgarradora que viven estos presos de conciencia y que no se está haciendo absolutamente nada para ayudarlos? Y bueno, respaldando su argumento, Kerry señaló el caso del expresidente Ronald Reagan. Según Kerry, Reagan consideraba a la Unión Soviética como un imperio del mal, pero aún así, en octubre de 1986 se reunió en Islandia con el líder soviético Mikhail Gorbachev en la cumbre de Reykjavik. Kerry siguió diciendo que es consciente de que hay muchos problemas atroces de derechos humanos, pero en lo que él ahora se está enfocando es en encontrar una manera de avanzar para hacer del mundo un lugar más seguro, ver por la protección del país y actuar en base a los intereses de la nación. Dijo que sí hay varios problemas con China, pero que lo primero es que el planeta debe estar protegido. Pero entonces, ¿cómo es? ¿La vida de inocentes no tiene importancia frente al planeta? Honestamente no lo entiendo. Y es que el Partido Comunista Chino, o PSC, está cometiendo un genocidio contra los uigures en la región de Xinjiang. Imaginen, los están sometiendo a la esterilización forzada, al aborto forzado, a la tortura, al trabajo forzoso y a la separación de niños de sus familias. Además, el régimen comunista ha detenido a más de 1 millón de uigures en campos de internamiento. De hecho, hay información del 2018 donde los uigures fueron torturados psicológicamente y físicamente, también envenenados e incluso asesinados mediante la inyección de drogas desconocidas. Otros informes señalan que las niñas estaban siendo violadas dentro de estos campamentos y que se les daban pastillas para evitar que quedaran embarazadas. Y bueno, cuando Kerry hizo estas declaraciones, el representante Michael McCaul, republicano de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, emitió una declaración criticando los comentarios de Kerry. Claro, él dijo: la macabra respuesta del enviado especial John Kerry al descartar el genocidio está divorciada de los valores e intereses estadounidenses y le insto encarecidamente a que se retracte de inmediato. McCaul añadió que Estados Unidos nunca debería ignorar las atrocidades y el genocidio a cambio de los compromisos asumidos con el PSC, sobre todo el clima, sobre todo cuando el PSC tiene un largo historial probado de ignorar sus compromisos internacionales. McCaul le pidió a Blinken que proporcione un informe completo y concreto sobre los compromisos que asumió Kerry con China, esto en nombre de los Estados Unidos. Y es que básicamente Kerry nos está diciendo que no importan los medios para conseguir las cosas. No importa si estos están atropellando deliberadamente los derechos de personas inocentes. No importa nada de esto. Lo importante es alcanzar los resultados esperados en un supuesto bien común. Esto definitivamente es una ridiculez. Y con esta noticia llegamos al resumen de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros.
No olvides seguirnos por YouMaker y también sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si es que aún no lo has hecho. Te vamos a dejar los links en la caja de descripciones, a la par del link de donaciones por si gustas apoyarnos de esta otra forma. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por tu atención. Sigamos en búsqueda de la verdad. ¡Hasta la próxima!